Imagina ser una joven mujer, arrastrada desde el campo de batalla, encadenada en silencio mientras los estandartes de la conquista se alzaban sobre tu ciudad destruida. Pensaste que la muerte sería el peor destino, pero para muchas prisioneras bajo los califatos musulmanes, la muerte era casi misericordiosa. Lo que aguardaba en su lugar eran castigos tan grotescos, tan sexuales en su crueldad, que incluso los cronistas medievales los susurraban con vacilación. Estos no eran simplemente castigos, eran instrumentos de dominación, de convertir el cuerpo femenino tanto en campo de batalla como en advertencia. Esta noche, entramos en el mundo prohibido de 5 castigos tan horripilantes que la propia historia intentó enterrarlos. El látigo no era solo una herramienta de castigo, era un arma de humillación. Para las cautivas, la flagelación se convirtió en uno de los tormentos de conquista más horribles e indecibles, un espectáculo donde el dolor y la vergüenza se fusionaban en uno solo. Los códigos legales islámicos como los hudud prescribían azotes como penas por ciertos crímenes, incluyendo adulterio y embriaguez. Pero en la práctica, cuando se aplicaba a mujeres esclavizadas, el látigo se torcía en algo más oscuro. Cronistas y viajeros describen a mujeres despojadas, atadas en patios o mercados, su castigo llevado a cabo ante multitudes ansiosas. Ibn Khaldún señala que la flagelación era tanto acerca del orden público como del castigo, una lección inscrita directamente en la carne humana. Los látigos, a menudo de cuero trenzado, a veces se empapaban en agua o aceite para intensificar el ardor. En crónicas militares de Damasco y Bagdad, los soldados registraron no justicia, sino entretenimiento. Hombres reunidos para mirar cómo cada azote rompía no solo la piel, sino la dignidad. El látigo se convirtió en un accesorio escénico, un recordatorio de que incluso la ley podía corromperse en espectáculo. El proceso estaba cuidadosamente orquestado. Una mujer era arrastrada hacia adelante, sus prendas arrancadas hasta que solo quedaba su vulnerabilidad. Atada a un poste o forzada a arrodillarse, no tenía escape. Con cada golpe, el látigo desgarraba su espalda, muslos o pechos, zonas elegidas deliberadamente tanto por el dolor como por la exposición. Las cuerdas de cuero dejaban ronchas que se hinchaban en moretones oscuros, a veces la sangre resumaba de las heridas. El sonido mismo, el chasquido del cuero sobre la carne, retumbaba en la multitud como un tambor de dominación. Los espectadores gritaban, reían o vitoreaban, sus voces amplificando la degradación. Lo que comenzó como un castigo se transformaba en una actuación, alimentando tanto el sadismo de los gobernantes como el voyeurismo de los plebeyos. El sufrimiento no terminaba cuando el látigo caía en silencio. Más allá del dolor abrasador, las víctimas llevaban cicatrices permanentes, crestas elevadas a través de su piel que contaban su historia, mucho después de que las heridas cerraran. En sociedades patriarcales donde la castidad definía el honor, la naturaleza pública de la flagelación cargaba una crueldad aún más profunda. Una mujer azotada era marcada como avergonzada, deshonrada y estropeada. Muchas fueron rechazadas por esposos o familias, expulsadas a vidas de aislamiento. Otras permanecieron esclavizadas, sus cicatrices sirviendo como recordatorios constantes de propiedad. Las heridas psicológicas eran igualmente devastadoras. La memoria de las risas, el eco de los látigos, el ardor de la exposición. Lo que debería haber sido justicia se convirtió en dominación ritualizada, donde el poder se medía no solo en victorias en el campo de batalla, sino en el número de mujeres humilladas en la plaza. Pero si el látigo grababa humillación en la carne, castigos más oscuros aguardaban. Actos tan perversos y perturbadores que ya no se detenían en el dolor, sino que se torcían en violaciones que difuminaban la línea entre castigo y deseo prohibido. Para muchas mujeres, el castigo más horripilante no fue la espada ni el látigo, sino el bloque de subastas. Despojadas de identidad, reducidas a carne, las cautivas fueron obligadas a pararse frente a multitudes de hombres que trataban su sufrimiento como entretenimiento y sus cuerpos como mercancía. Los cronistas medievales de Bagdad
Damasco y Córdoba describen estos mercados de esclavas con escalofriante detalle. Ibn Battuta, el viajero marroquí, señaló el bullicioso comercio de mujeres como si describiera mercancías en un bazar. Fuentes andalusíes hablan de nobles compitiendo ferozmente por vírgenes, sus pujas ascendiendo a sumas exorbitantes. En registros legales y en poesía por igual, se describe a mujeres siendo desfiladas ante los postores, examinadas como ganado. Se les inspeccionaban los dientes para comprobar su salud, se les tiraba del cabello para probar su fuerza, se revisaba su piel en busca de defectos. Algunas eran obligadas a caminar para que los compradores pudieran juzgar su postura, su andar y sus caderas. Los historiadores confirman que estos mercados no eran atrocidades ocultas, sino instituciones celebradas entretejidas en las economías de las grandes ciudades. El proceso era una humillación ritualizada. Las cautivas eran despojadas, a veces por completo, y exhibidas en el centro del mercado. Los subastadores proclamaban sus supuestas virtudes, belleza, castidad o habilidad en la música y la poesía. La multitud, mercaderes, soldados nobles, las escrutaba bajo el sol abrasador. Los hombres tocaban su piel, tiraban de sus prendas, incluso les ordenaban cantar o bailar, convirtiendo el castigo en espectáculo. La venta no se trataba solo de trabajo. Los compradores adquirían tanto servicio como acceso sexual, haciendo de la subasta en sí un acto de perversión indescriptible. El cuerpo de una mujer se convertía en una mercancía, su valor determinado no por su humanidad, sino por los deseos de los hombres con monedas en la mano. El costo humano fue devastador. Mujeres que alguna vez pertenecieron a familias, tribus y naciones fueron transformadas en objetos de transacción. Con su dignidad hecha añicos, vivían bajo la amenaza constante de explotación tanto en el trabajo como en los aposentos. Muchas fueron arrancadas de sus tierras natales, transportadas a través de continentes y nunca volvieron a ver a los suyos. Algunas soportaron una vida entera de servidumbre. Otras fueron pasadas de amo en amo, sus cuerpos convertidos en una moneda circulante. Las cicatrices de estas subastas no se desvanecieron. Se grabaron en la memoria, en el linaje, en el propio tejido de las sociedades conquistadas. Y lo más perturbador, estos mercados no eran condenados, eran celebrados. Festivales donde la riqueza y la lujuria se mezclaban libremente, donde el sufrimiento humano era aplaudido como comercio. Pero incluso el bloque de subastas no fue el descenso más bajo. Más allá del mercado había castigos que difuminaban la ley, la crueldad y el deseo prohibido, prácticas tan perturbadoras que revelan hasta dónde estaban dispuestos a llegar los imperios para controlar el cuerpo conquistado. No todas las cautivas fueron vendidas o azotadas. Algunas fueron condenadas a algo aún más horripilante, el matrimonio forzado. Era un castigo disfrazado de piedad. Esclavitud vestida con el lenguaje de la ley. Los cronistas de los primeros califatos describen cómo las prisioneras eran entregadas a soldados, guardias o incluso gobernantes bajo el pretexto de matrimonio. Al-Tabari y posteriores historiadores islámicos hacen referencia a uniones donde no se buscaba consentimiento, aunque se realizaban rituales como si fueran sagrados. En algunos casos, sobreviven contratos legales, decretos matrimoniales grabados en pergaminos que convertían a una mujer conquistada en esposa en el papel, pero en prisionera en la realidad. Inscripciones arqueológicas y papiros de las cortes abasíes y andalusíes insinúan la magnitud de esta práctica. Miles de mujeres absorbidas en hogares extranjeros, sus uniones forzadas asegurando la estabilidad de las tierras recién conquistadas, al atar a las hijas de los enemigos a los lechos de los vencedores. Los imperios reclamaban tanto lealtad política como sumisión generacional. El ritual seguía los pasos familiares del matrimonio, pero cada gesto se retorcía en burla. La mujer era presentada, a menudo velada, no por honor sino por ocultamiento. Podía ser obligada a recitar votos en los que no creía, su silencio tomado como consentimiento. Testigos, usualmente soldados, firmaban contratos, legitimando el arreglo a los ojos del Estado. Desde ese momento escapar era casi imposible. A diferencia de la esclavitud, que a veces podía revertirse,
El matrimonio la marcaba de forma permanente. Cualquier hijo nacido de estas uniones se alzaba como prueba viviente de la conquista, mitad libres, mitad esclavizados. Su existencia unía al pueblo derrotado con la sangre del vencedor. El resultado era una condena que duraba toda la vida. A diferencia de los azotes o la exposición, que terminaban con la puesta del sol, el matrimonio forzado era una prisión que continuaba tras puertas cerradas. A las mujeres se les robaba no solo la libertad, sino también la elección, la fe y el linaje. Eran apartadas de sus familias, a menudo prohibidas de practicar sus propias tradiciones. Para la sociedad, aparecían como esposas, pero bajo esa fachada vivían como cautivas atadas por la ley y el lecho. Para muchas, la crueldad era más aguda que el látigo. Sonreír en ceremonias, criar hijos nacidos de la conquista, vivir cada día como un testamento silencioso de la derrota. Generaciones de estas mujeres desaparecieron en las familias de sus conquistadores, sus historias borradas, sus voces silenciadas. Pero si el matrimonio forzado encadenaba a las mujeres de por vida, había castigos que iban aún más lejos, rituales tan perturbadores y perversos que borraban no solo la libertad, sino la propia humanidad. La verdad más perturbadora sobre la historia no es solo lo que se registró, es lo que fue borrado deliberadamente. Detrás de las crónicas de látigos, cadenas y subastas yace un silencio más horripilante que las palabras. Los castigos no escritos, los tabúes prohibidos demasiado obscenos para ser plasmados en pergamino. Los historiadores señalan que los cronistas medievales, Al-Tabari, Ibn al-Athir y otros, a menudo insinuaban indecencias sin describirlas. En su lugar dejaban frases vagas, actos indignos de mencionar o indignidades indecibles. Estos silencios apuntan a prácticas deliberadamente encubiertas. Los rumores susurraban acerca de mujeres encerradas en harenes, despojadas de sus nombres, existiendo solo como juguetes. La poesía cortesana, a menudo velada en metáforas, describía cuerpos drogados, representaciones escenificadas y entretenimientos forzados para gobernantes y élites. Algunas de estas crónicas pueden haber sido exageraciones de enemigos de los califatos, pero incluso la exageración es reveladora. Reconoce que las cautivas eran reducidas a símbolos de dominación, experimentadas y silenciadas. La ausencia de detalles no absuelve a la historia, la condena, mostrándonos que la verdad era más oscura de lo que la página podía soportar. ¿Cómo podrían haber sido estas torturas no escritas? Los cronistas susurran acerca de mujeres atadas, drogadas con opio o vino, desfiladas en grotescas representaciones ante las cortes. El velo de secreto sugiere castigos diseñados no para disuadir, sino para la indulgencia pervertida. A diferencia del látigo público o del bloque de subastas, estos actos ocurrían tras los muros de los palacios, ocultos del escrutinio, protegidos por el silencio. El cuerpo de la cautiva se convertía en el teatro del poder, controlado, quebrado, rehecho en espectáculo de sumisión que ningún historiador se atrevió a describir por completo. Incluso el lenguaje de la época traiciona el horror. Palabras como corrupción e indignidad reemplazan actos demasiado perturbadores para documentar. El resultado fue la aniquilación de la identidad. Estas mujeres ni siquiera sobrevivieron en la memoria. Fueron borradas, sus nombres no registrados, sus sufrimientos disueltos en rumores. A diferencia de aquellas azotadas o vendidas, que al menos entraron en el registro histórico, estas mujeres vivieron y murieron en las sombras. Su silencio es el testimonio más inquietante de todos. El hecho de que los escribas, que no dudaban en describir matanzas o ejecuciones, rehusaran escribir estos detalles, significa que los castigos debieron de ser indecibles, violando no solo el cuerpo sino los límites de la religión y la reputación. Generaciones después nos quedan fragmentos, rumores, metáforas, susurros, y sin embargo estos susurros nos recuerdan la crueldad definitiva, que vidas enteras fueron vividas en tormento,
solo para desvanecerse sin dejar rastro. Y así quedamos con una pregunta escalofriante. Si los horrores que conocemos ya son tan perturbadores, ¿qué castigos monstruosos han sido enterrados para siempre en el silencio, ocultos en las sombras prohibidas de la historia?